Susan, en Costa Rica hay una frase que usamos mucho cuando alguien tiene que pedir perdón. Cuando nos equivocamos o metemos la pata y hay que irle a pedir perdón al marido, o a los hijos, o a la amiga, o al compañero de trabajo, o me Ujú. jalé una torta, ¿verdad? Con el jefe. A veces decimos para pedir disculpas, a veces dicen, bueno, hey, vaya pida cacao. Vaya, pida cacao. Vaya pida cacao, ahora se jala una torta, vaya a pedir cacao, que lo perdonen, o vaya a pedir cacao, a ver si le dan otra oportunidad. Así Eso es. cuando tenemos que pedir perdón. Ujú. Y yo te quería preguntar, ¿cómo sentís, cómo te sentís vos cuando te has equivocado? O sea, ¿cómo te sentís? ¿Qué acción haces cuando nosotros nos equivocamos con alguien, o en el caso tuyo, si te equivocas con alguien, Ujú. si ofendiste a alguien, a tu Ujú. esposo, a tu hijo, sin querer, porque yo creo que muchas cosas a veces las hacemos con queriendo Ujú. o no queriendo, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero en esas cosas, ¿cómo reaccionás vos? ¿Cómo pedís perdón? ¿Cuál es la manera de disculparte? ¿Qué te dice tu conciencia en la noche? ¿Verdad? Cuando está uno así que, ay, qué iba a decir otra palabra, pero bueno, la regué, ¿verdad? Ay, qué torta, ¿qué me dice la conciencia? ¿De qué manera te disculpas? ¿Frente a frente? Ujú. ¿O con algún regalillo? Llegas ahí como camuflada, ¿verdad? Con un regalillo, con un detallillo, o simplemente, o sea, ¿cómo es Susan cuando tiene que pedir cacao? Híjole, Ingrid, pedir perdón siempre es muy difícil. Siempre Sí, es muy difícil. Pedir perdón, dicen los que saben que es uno de los actos más difíciles, ¿verdad? Y precisamente es porque está involucrado con nuestro autoestima, ¿verdad? ujú, Cuando pedimos perdón sentimos que alguien que nos ha idealizado o alguien que ha confiado en nosotros o alguien que de repente estuvo ahí siempre en momentos difíciles, de como que lo traicionamos de alguna forma, ¿verdad? Entonces pedir perdón siempre es difícil. Por supuesto que a ujú, mí también me cuesta pedir perdón, no, nunca es fácil, ¿verdad? Pero la manera en que yo lo hago definitivamente sí es viendo a los ojos, es frente a frente. ujú, Porque si uno es tan valientito para hacer la ofensa o lo que no tenía que hacer para hacerlo face to face, ¿verdad? Dicho ujú, correcto. hasta de manera diferente, ¿cómo no vamos a pedir perdón también frente a frente, ¿verdad? Sí, Hay formas, como te digo, en este libro que leía que decía que hay gente que lo hace con un presente, otros con una comidita que hacen por ahí, mira, te quiero invitar a cenar porque siento que la otra vez me equivoqué, ¿verdad? ujú, Pero definitivamente sí, es muy difícil pedir perdón, nos cuesta, me cuesta, yo creo que nos cuesta a todos, pero cuando tengo que hacerlo, trato de que sea de frente. ujú, Me equivoqué, esta vez fue mi culpa, no usé las palabras correctas. A veces, ujú, como vos decís, hasta lo hace uno inconscientemente, pero al final, como dice mi esposo, uno siempre dice lo que quiso decir, ujú. ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, de alguna forma, sí es difícil, me gusta hacerlo frente a frente y lo hago cuando mi conciencia, cuando algo dentro de mí me dice, Susan, eso no estuvo bien. Ujú, No es fácil revisar eso porque la misma voz esa de tu estima a veces o de tu empoderamiento te dice, vi, pero ¿por qué usted va a pedir disculpas? O ¿por qué? Si a usted fue la que le hicieron tal cosa, o está bien, pero algo dentro de mí siempre me dice, no, Susan, eso no estuvo bien y de alguna forma tenés que disculparte. y es que muchas veces el orgullo gana, ¿verdad? Porque el ser Claro, humano siempre espera de que: "Ay, a mí me tienen que pedir perdón, a así mí me es. ofendieron, yo soy la herida", ¿verdad? Y bueno, yo Ujú. creo que independientemente la forma en que se utilice, al final la acción es lo que cuenta, ¿no? El resultado de que, bueno, de que llegas y te disculpas con la persona de alguna manera, Ujú. pero por lo menos hay que hacerlo, ¿verdad? Así es. A no decir que no lo vamos a hacer. Yo siento que también soy así. Ujú. Yo no soy tanto de rodeo, sí llego frente a frente a Ujú. decir: "Perdón, me equivoqué", ¿verdad? Ujú. Pero sí también soy como de llegar y no dejar pasar mucho el tiempo.
Espero no dejar mucho pasar el tiempo porque una de las cosas que me propuse es que yo no quiero, cuesta mucho, ofender a alguien, ¿verdad? Entonces sí, trato de pedir cacao rapidito y si no, procesarlo de alguna manera y llegar a pedir cacao otra vez y no solamente en una ofensa, sino en una torta que nos hayamos hablado en el trabajo, ¿verdad? Que, Claro. uy, por ejemplo, nosotros que tenemos negocios, uy, que llegué un poquitillo tarde por esto, y perdón, es que viera que, ¿verdad? Hay que tratar siempre de hablar con la verdad, Exactamente. ¿verdad? No justificar, sino hablar con la verdad. Exacto. Y vos sabés, Susan, que bueno, como te decía, es bonito que lleguen y te piden perdón, es lo que uno Ujú, espera, pero ujú. muchas veces cuando uno pide perdón, Susan, ojalá te perdonen, pero pasa Ujú. que a veces no. Así es. Pasa que a veces las personas no te perdonan, ¿verdad? Y qué horrible porque puede ser de algo muy sencillo en teoría como algo más grave, pero no recibes ese perdón de la persona. Ujú, Y es bastante difícil porque llega a haber culpabilidad después. Tu ujú, mente empieza a recibir esa culpabilidad y no solamente esa culpabilidad te lleva a un tormento eterno, ¿verdad? Dependiendo lo que haya sido, se queda ujú, como culpabilidad, pero si hay cosas, desde muy ujú. pequeñas hasta graves, te llega a pasar de verdad que en tu corazón y en tu mente a estarte atormentando, atormentando y atormentando, y vas a vivir en un tormento eterno. Por eso hoy le damos la bienvenida a nuestro podcast Libre Cero Religión. Y hoy vamos a hablar del relato de una mente atormentada. Bienvenidos. Bienvenidos. Ingrid, cuando alguien te hiere, nuestra mente y nuestro corazón siempre están esperando una disculpa. A veces, Así es. ¿verdad? A veces Ujú, decimos con una falsa humildad, no, no, que ni me pida disculpas o ya ni quiero, ¿verdad? Pero eso no es real. Nuestra mente y nuestro corazón siempre están esperando una disculpa. Pero a ujú. veces esas disculpas, ese pedir perdón va a llegar y a veces no va a llegar, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿a quién voy a perdonar si ni siquiera me han pedido disculpas? ¿Cómo voy a perdonar si ni siquiera me han dicho, te dolió, te lastimé, ¿verdad? Pero Ingrid, sea cualquiera de las dos, debemos de dar ese perdón. Así Debemos de es. darlo porque en nuestro corazón eso es algo de bien y por supuesto en nuestra mente. Y el Ujú. perdón es un proceso, ¿verdad? Yo le decía un día de estos a alguien, nadie amanece hoy diciendo, ay, qué chido, hoy voy a ir a perdonar. Y uno no anda brincando por ahí, oh, hoy es el día del perfecto perdón. Eso no es real, ¿verdad? Ujú. Es No, un para nada. proceso y depende del tamaño de la herida también y depende de la metida de pata, también pues perdonar no es tan sencillo. Y vos Ujú. sabés que el perdón tiene diferentes fases, ¿verdad? Entonces, a veces estamos en la primera fase y luego en la segunda y luego en la tercera y luego como sanando todo aquello que nos hicieron, ¿verdad? Entonces, en ocasiones podría parecer que no estamos perdonando. Pero cual sea una o la otra, sí debemos de perdonar, Ingrid. Debemos de perdonar porque cuando eso llega, Dios sana nuestra herida, hay una paz increíble y entonces nuestra mente es sana y renovada. Ujú. Porque muchas veces, Ingrid, no es solamente el pedir perdón y ya, y seguir como si nada hubiese pasado. Luego viene todo un proceso de construcción, ¿verdad? De volver a decir, ay, tengo que ver cómo invierto en eso. Y es esta noche, esta tarde, esta mañana, sea cual sea el momento en el que estés escuchando esto, porque Dios tiene un momento específico para que vos escuches este programa. Nosotros queremos decirte que cuando ese perdón llega, nuestra mente y nuestro corazón van a estar en paz. Y como dice Ingrid, ya no vamos a estar atormentados. Porque también pasa otra cosa, Ingrid, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que hemos fallado? Ujú. Y de verdad nos hemos arrepentido. De verdad nos hemos arrepentido, ¿verdad? Porque dicen por ahí que pedir perdón sin arrepentimiento es puro teatro. Pero si Cierto. de verdad nosotros nos hemos arrepentido, ¿qué pasa cuando no nos perdonan, verdad?
y entonces no recibimos perdón y ya no sabemos qué hacer con esas consecuencias. En casos graves, como alguien que haya tenido problemas con la ley y que haya involucrado a toda su familia, ¿verdad? O personas que están en un vicio muy grande y de verdad ya se arrepintieron, pero su familia ya no le cree, ya no hay confianza ahí. O si maltrataste a alguien físicamente y le diste un golpe fuerte, o dijiste palabras que se fueron más allá de lo que tal vez tuvimos que decir. Dicen por ahí que cuando estamos muy tristes, muy alegres o muy enojados, no deberíamos de decir ninguna palabra, ¿verdad? Porque a veces las palabras, como hablamos la semana pasada, sí traen consecuencias y sí traen golpes. ¿O qué pasa cuando hemos violado la confianza de alguien? Ujú. ¿Verdad? Ay, sí, qué terrible. ¿Verdad? Ujú. Tanto que cuesta construir una relación de amistad, de matrimonio con tus hijos, para que en segundos volemos la confianza, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, nuestra mente estará atormentada, muy atormentada, y daremos paso a algo todavía peor, que es la culpa, Ujú. Sí, la ¿verdad, Sara? culpa, el tormento de la culpa lleva al tormento, porque Ujú, el no recibir un perdón, tu mente empieza a atormentarse. No me perdonó, ¿qué hago? Es mi culpa, etcétera. Pero bueno, mucha gente podrá decir, bueno, ¿qué es exactamente una culpa? Culpa y remordimiento es otra cosa, ¿verdad? así es. La culpa dice que es un sentimiento negativo que aparece cuando creemos que hemos traspasado ciertas normas morales Ujú, y hemos causado un perjuicio a los demás. Es eso que dice, algo hice ujú, mal y bueno, lo que te decía ahora, hay cosas desde muy pequeñas hasta cosas muy grandes, ¿verdad? ujú, Muy, ujú, muy graves. Pero bueno, la culpa te puede llevar a un tormento, ujú, ¿verdad? Y empiezan a pasar relatos y relatos en nuestra mente, ¿verdad? De ese tormento. Ay, el ujú, día que hice y no me perdonó. Hubiera devuelto el tiempo, ujú. ¿verdad? Quisiera devolver el tiempo para que esto no Así es. pasara. Y los hubieras. Es que qué tonta, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Y uno empieza aquella mente a atormentarse. Dice que el tormento es una pena, Ujú, un sufrimiento. No solamente cuando le haces daño a alguien físicamente, cuando hay un asesino que está agrediendo a alguien, cuando hay alguien que está violando a otra persona, pasa por un tormento horrible, ¿verdad? ujú, Pero ujú, también está el tormento, dice que es una pena moral, ujú, ¿verdad? Una pena moral o físico muy intenso. Eso quiere decir el tormento también. Y el tormento puede traer consecuencias. ¿Qué consecuencias puede traer el tormento? Número uno, depresión. ¿Verdad? ujú, La depresión que llega por medio de un pensamiento que te está atormentando. ¿Cuánta gente se está suicidando? ¿Cuánta gente está pensando ahora que no vale la pena? ¿Verdad? Sentir ujú, que no merecemos nada, porque fue tan grande, tan grande, tan grande lo que yo supuestamente hice, ¿verdad? Que ya sí. no valgo nada, no merezco una cosa buena. Ujú, Es el ujú, karma porque como yo hice, y viendo el pasado, porque como yo le hice a mi mamá, porque como yo ujú, le hice a mi hermano, porque como yo le quité la mujer a mi amigo, o porque yo me metí con aquel hombre casado, entonces la gente se siente con el derecho de tirarte maldiciones, ¿verdad? Va a ver, pero la voy a ver. Y es cierto que muchas cosas de esas traen consecuencias cuando nosotros no nos arrepentimos, así cuando es. nosotros no tenemos, ¿verdad? Ese sentido de decir, no, me equivoqué, pero Ujú, Dios viene, Jesús viene y lava toda imperfección que usted haya tenido, todo pecado, Jesús lo lava y empieza ujú, de nuevo cuando usted tiene un arrepentimiento. así es. Pero hay gente que siente que Dios no lo perdonó o que Dios piensa igual que las personas que te están tirando, ¿verdad? Entonces, no merezco nada, no merezco nada en esta vida. Pues, con razón, demasiado bueno para ser cierto, porque yo no merezco nada. O eso también te trae ansiedad. Ujú, Hay cuánta gente, yo me he dado cuenta, Susan, cuánta gente padece de ansiedad ahora. Y no ujú, precisamente porque haya hecho algo malo muchas veces, sino por alguna situación que se dio en su vida, algo detonó aquella ujú, ansiedad.
Ujú, ¿verdad? Alguna circunstancia difícil, algo que pasó, alguien que te dañó, viene un ujú. tormento y viene aquella ansiedad. El insomnio, ¿cuánta gente no puede dormir? Le cuesta dormir Sí, y sí, tan sí. rico que es dormir, Ay, sí, ¿verdad? ¿verdad? Y a mí me cuesta levantarme siempre porque para mí dormir es riquísimo, ¿verdad? Ujú, Mi forma de descansar es esa, dormir, ¿verdad? ujú. Y lo peor, Susan, cuando la gente llega Sí, qué triste, ¿verdad? al suicidio, cuando dice, no, ya, Ujú. esto no vale la pena, por lo tanto yo prefiero ya no existir, Sí, porque no merezco nada. qué triste, Ingrid. En esas mentes atormentadas, ¿cuántos relatos pasan por su mente de tormento? ¿Cuántas imágenes del pasado vienen de lo que hicieron, de lo que le Ujú. dijeron y no se puede avanzar? Entonces, eso es triste, porque se Sí, convierte en una persona atormentada, se desgasta, no solamente su mente, sino su espíritu. ¿Y su espíritu qué es? Que ya no quiere nada, ya no ujú, espera nada de la vida, porque siente ujú. que no se lo merece. Sí, es muy triste, Ingrid, ver en estos tiempos todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Personas que, Ujú, como vos decís, van desde algo como una pequeña culpa hasta el suicidio, ¿verdad? Todo eso es un proceso, una colección de recuerdos, una colección de lamentos que nos llevan del punto A al punto Z, ¿verdad? Pero esas son voces, ¿verdad? Voces negativas. Yo le decía también un día de estos a alguien, ¿no? No siempre el diablo llega vestido con cachos y tenedor y cola, ¿verdad? A veces llega así, con esos ujú. pensamientos, con esas culpas, a veces desgraciadamente nos puede usar hasta nosotros mismos, ¿verdad? Pero yo hoy quiero traer a la memoria dos discípulos que tuvo Jesús. A Jesús lo traicionaron también, Ingrid. Por Sí, eso, bien gacho. bien gacho, por eso Jesús sabe que el dolor de un corazón traicionado es fuerte. Ujú. Jesús no te juzga cuando estás pasando por algo así. Y tampoco juzga a quien cometió el error, porque como dice Ingrid, si se arrepiente y lo pone delante de Dios, todo puede ser hecho nuevo. Pero a Jesús lo traicionaron dos de sus amigos, dos de los que andaban con él, dos de los que se comían el pan de la mano de él. Judas, ¿verdad? Que lo traiciona muy feo, lo vende. Ese sí estuvo Ujú. muy gacho porque vender a Sí, un amigo, sí. ¿verdad? La puñalada, esa puñalada por la espalda, ¿verdad? No, y no solamente fue vender un amigo, fue vender los momentos, fue vender los consejos, Ay, sí. fue vender los milagros que vieron Ujú. juntos. Jesús sabe que se siente feo. No lo había visto de esa forma. Pues Qué vieras, gacho, ¿cuánto no vio Judas? Milagros, ¿verdad? resurrecciones. Todo, Ingrid, ellos Ay. andaban juntos siempre. Entonces, cuando Judas lo vende con el paquete completo. Judas entrega sus memorias, Judas entrega sus recuerdos y simplemente dice, porque necesito 30 piezas de plata, ¿verdad? Que de repente Mm, ni las necesitaba y esa es la parte dura, ¿verdad? Pero algo ahí hizo que eso pasara. Y él sí. traiciona a Jesús y lo traiciona. Y luego ese tormento lo persiguió el resto de esos momentos hasta que Judas toma la decisión de quitarse la vida porque no podía más con eso. O sea, Precisamente, en él entró culpabilidad. claro, Se dio en, cuenta, él cayó en cuenta, pero le dio paso a la culpabilidad. claro, porque él dijo, no, es que por esto que les repito, y por eso es que es tan Ujú. importante que lo entendas. Es que él no vendió solo a su amigo, vendió los momentos que habían construido, las memorias, todo, y él dice, ¿cómo yo cambié esto por 30 piezas de plata? ¿Verdad? Y él se dejó atormentar y la culpa fue tal que acabó con su vida. Pero también tenemos a Pedro. Pedro Ujú. también traiciona a Jesús. Para los que no saben la historia, porque esto es libre, cero religión, usted no tiene por Ujú. qué saber la historia, Pedro niega 3 veces a Jesús.
¿verdad? Antes de que se llevaran preso a Jesús, Pedro le decía, Jesús, yo voy contigo, y le cortó una oreja a un soldado, y el cuento todo, ¿verdad? Bien envalentonado, porque ahí estaba Jesús, ¿verdad? Pero apenas toman a Jesús preso, y la gente empieza a decir, ese es uno de los que andaban con él. Pedro dice, no, no lo conozco. Wow, no sé quién es. No, ni lo he visto pasar nunca en mi vida. Lo mismo, Pedro niega relaciones, Pedro niega sentimientos, Pedro niega actos que hicieron juntos. Pedro inclusive niega su valentía porque Pedro le cortó una oreja a uno para, según él, defender a Jesús. Pedro niega todo esto porque tuvo miedo. Tuvo miedo y se olvidó de su amigo. Pero ¿qué pasa con Pedro? Pedro conoce a ese Jesús. Pedro sabe que ese Jesús va a perdonarlo. Pedro sabe que Él tiene misericordia de la gente. Cuando la gente comete un error, se arrepiente y va a la fuente correcta. Y como decís vos, Susan, perdón que te interrumpa en esto, siempre se ha hablado de que Jesús tenía un vínculo. Así es. Pedro tenía ese vínculo con él. A pesar de Claro. que le había fallado, sabía que entre Jesús y él había un vínculo. Y Pedro lo conocía a Jesús. Exacto, muy bien. Y ahora no tenemos a Jesús aquí a la par, pero tenés a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus jefes, a tus empleados. Hay un vínculo, siempre hay un vínculo, ¿verdad? Y Pedro sabía que si él iba a Jesús, a su amigo Jesús, Jesús lo iba a perdonar, porque lo conocía. Qué Él bonito. nunca se preguntó, ay, ¿me irá a perdonar o no? Y tuvo tormento, igual que Judas, posiblemente. Imagínate todos los relatos que pasaron por la mente de Pedro antes de esto y después, porque todavía, como Jesús sabía, le había puesto una alarmita a Pedro. Le había dicho, ay, Pedrito, cállese la boquita, porque hoy, antes de que el gallo cante 3 veces, usted me habrá negado. Se la cantó, se la cantó. Se la cantó, porque Jesús todo lo sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, Pedro, sí lo negó. Pero cuando ellos se encuentran de nuevo y tienen la oportunidad de ir a la fuente correcta, de dejar que las cosas viejas pasen, Pedro se arma de valor y Jesús le pregunta también 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú todo lo sabes. Qué bonito, Ingrid. Jesús sabía que Pedro lo amaba. ¿Había cometido un gran error? Sí. ¿La regó? Sí. ¿Se equivocó? Sí. Pero él conocía a qué fuente ir para pedir ese perdón, ¿verdad? Y él necesitaba reafirmar su estima, necesitaba que Pedro volviera a creer en él mismo y necesitaba que le quedara claro que Jesús también lo amaba. Y 3 veces, igual que las 3 veces que lo negó, él le dijo, sí, Señor, yo te amo. Y la diferencia, Ingrid, entre estos 2 casos es que Pedro realmente sabía quién era Jesús. Judas dijo, qué torta, la regué, no puedo, no quiero ni acercarme. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente que hoy se equivoca? Se quiere ir de Dios, se quiere ir del cristianismo, se quiere ir de las familias, pero eso no es la solución. Nosotros, los cristianos, y te pido perdón una vez más, porque a veces hemos proyectado un Jesús que no existe. Cuando nos hacemos los rudos y los valientes porque estamos heridos y no queremos perdonar, ese no es Jesús. Esas son nuestras emociones, diciendo quizá no te voy a perdonar o no te voy a perdonar todavía. Pero recordá que ese mismo Jesús que perdonó a Pedro, Ingrid, ¿hubiese perdonado a Judas? Por supuesto, sin dudarlo. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Sin duda alguno, Jesús lo había escogido a él porque creía que tenía las capacidades para ser su amigo. Así como usted ha escogido a su esposo, a su esposa, a sus compañeros de trabajo, usted los ha escogido porque ha visto algo bueno en ellos. Entonces, no vaya a la fuente incorrecta, vaya a la correcta, vaya a Jesús. Y perdón,
perdón por no modelar al Jesús correcto, pero de verdad que sabemos que este programa va a ser muy sanador para mucha gente que hoy está llena de culpa, que hoy está llena de miedo, y te animamos a ser un Pedro y no un Judas. Dice Así segunda de es. Corintios 5:17, y vean que lo mencionamos en el episodio pasado también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no están. He aquí, todas son hechas nuevas. Y es que el perdón tiene una etapa final que es la restitución. Todo es hecho nuevo. Qué lindo, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron. Uh-huh. Eso es lo que nosotros tenemos que entender siempre. Y ¿qué podemos hacer? Analizar siempre, estar analizando siempre el pasado, que por qué me equivoqué, que por qué hice esto. Simplemente pues hay que acercarse a Dios. Uh-huh. Hay que acercarse a Dios. Y un tip importante, Susan, para sanar la mente es echar fuera ese tormento. Uh-huh. ¿Cómo se puede echar fuera? Analizando el pasado. Exacto. Desde tu pasado. Exacto. Suena redundante, pero así es, Uh-huh, porque uh-huh. el pasado ya quedó atrás, ¿verdad? Uh-huh. Como les digo con este versículo. Entonces, usted hoy no es la misma persona que hace 15 días, ni que hace un mes, ni siquiera son las mismas personas que ayer. Ayer ya pasó algo que te hizo crecer y te hizo madurar. Y si no es así, entonces tenés que sacar los lentes del enfoque y ver las cosas con un nuevo enfoque, pero el pasado es eso, pasado. Pregúntese si usted hoy, con esta madurez, con esta edad, haría ese error que hizo. De repente no, Ingrid. Pensamos diferente ahora. Porque pensamos diferente ahora, porque somos más maduros, porque hemos crecido más, porque de repente escucharon un programa como este que les enseñó un poquitito y hemos evolucionado entonces como seres humanos. Nuestras decisiones y nuestras circunstancias de aquel momento están condicionadas por tu nivel de madurez de ese entonces. Así es. ¿Verdad? Pero Sí, de sí. ese día a hoy, ya vos maduraste. Entonces, y no te pasa, Susan, que uno mismo se acuerda de un error o algo de otra cosa, una tontera tal vez que uno dice, ay, qué tonta, ¿cómo ajá, hice yo eso? ajá. ¿Cómo se me ocurrió a mí si no era así? ¿Por O qué? cómo Porque dije ahora, eso. ¿cómo dije eso? Si no, o tantos años, ¿cómo a mí me fue a gustar aquel muchacho? ¿Cómo lloré yo tanto por aquel? Ay, sí, ¿Verdad? Porque sí. ahora uno ve las cosas diferente, porque llegamos a madurar y Uh-huh. todo, y uno mismo analiza, ¿no? Entonces, como decías, hay que ver las cosas ya como el pasado y no somos ya esa persona del pasado. Uh-huh. Y también, Susan, hay culpabilidades que no precisamente son porque tú hiciste algo. Así es. Son Hay muchas, heredadas. son heredadas. Muchas veces de niñitos tuviste un accidente, un niño inocente, hubo un accidente y resulta que debido a ese accidente se murió tu otro hermanito. Y empiezan a oír, uy, fue culpa del otro, del chiquito, Uh-huh. fue culpa del niñito Uh-huh. y aquella culpa, ¿verdad? O tal vez culparon a la muerte de tu hermanito por un accidente tuyo y tú también eras chiquitilla. Entonces, ¿qué maldad pudo haber ahí, verdad? Uh-huh. O por la muerte de un familiar. Ay, es Uh-huh. que tu mamá nació cuando vos naciste. Uh-huh. Se Entonces, si no murió. hubieras estado aquí, ahí estuviera. Uh-huh. Y empiezas a sentir de que porque estoy aquí, ay, si yo no hubiera nacido, si yo no Uh-huh. hubiera hecho eso. Y vienen las palabras hirientes de otro familiar, es que por culpa de ese. O Uh-huh. tuviste una discusión con alguien Uh-huh. y aquella persona después por A o por B murió y te Uh-huh. llena aquella culpabilidad, no quedé bien con aquella persona, no le Uh-huh. pude pedir perdón. Esas son las que más cuestan. Uh-huh. Uh-huh. Yo tuve familiares que se pelearon con una de mis tías Uh-huh. y entre ese ofusque que mi tía se fue a visitar a otro hermano porque ya quería ir, despejarse. Se fue, peleadas todas. Y en el centro de San José le dio un derrame. Ah. Y ahí empezó todo su final, pero quedó aquel dolor tan Uh-huh. grande
Y no se me olvida, yo estaba chiquilla y no se me olvida cómo había tormento y cómo se lloraba de ver que se amaban con todo su corazón. Simplemente fue un momento donde... Y se acostumbraban a pelear. O sea, no Ujú. era algo... Sí, Eran esos que sí. se mandaban, como dicen aquí en México, se mandaban a la chingada. Se mandaban por allá y después estaban contentas. Después Ujú. estaban unidas, pero eso fue un momento donde se pelearon, el otro se fue y pasó que nunca pudieron pedirse perdón y aquella culpa es Sí, sí, sí. horrible. Yo te voy a contar así rápidamente un testimonio. Hay culpabilidades también de cosas, tal vez todo el mundo te perdonó, pero vos no te perdonás a vos misma. Así es. Eso es horrible. Y a mí me pasó, Susan, y te lo cuento con mucha confianza de aquí a los amigos, porque nosotros no hablamos nada que no hayamos vivido. Es correcto. Y esto que les voy a contar es porque a mí me pasó. Este, mm, y mis papitos que me escuchan en algún momento se acordarán. Hubo un tiempo, Susan, donde por una circunstancia, yo vivía siempre compartiendo casa, ¿no? Como inquilinas, qué sé yo. Yo me conseguía un cuarto, un apartamento, entonces venían chicas a vivir conmigo y compartíamos. Ujú, Una vez una de las chicas, pues se le halló muy fácil decir, sabe que no tengo plata para pagar lo de los meses ujú, y pues Ingrid era la que estaba comprometida, ¿verdad? Todos los ujú. meses, yo al casero no le podía decir, es que mi amiga no Sí, tiene sí, trabajo o no paga, yo tenía que comprometerme a pagar. claro. Entonces yo empecé a tomar de tarjetas de crédito. O sea, yo empecé a pagar, a ver cómo salía. Entonces de aquí agarraba y de aquí agarraba y pagaba y pagaba y pagaba. Y se me hizo un mundo aquello. Sabes que de tarjetas de crédito, Ay, de sí, ver dinero, es terrible, sí. ¿verdad? Entonces una vez, bueno, cubro un préstamo para poder pagar una tarjeta, pero igual se me complicaba. Y ya hace unos años atrás, mi papá con muy buena voluntad, yo de cosas legales no sé ni mucho menos, pero él pues nos reunió que con un abogado, una abogada, que porque la casa iba a quedar a nombre también de mío, de mi hermana, pero en esta cuestión de disufruto o disifruta, no Su sé cómo se fruto, de dice, su fruto. sufruto, Ujú, sufruto. Pero en mi mente, y a lo que yo entendí en ese momento era que tal vez la casa de mis papás y a mi hermana, ¿verdad? Nos iba a quedar a mi hermana y a mí, pero cuando mis papás no estuvieran, ujú, no que desde ahora cualquier cosa legal podía afectar. De ujú, verdad, y delante de Diosito sabe que ese era mi pensamiento. Yo firmé lo que había que firmar y yo seguí como si nada. Pues ujú. resulta que en uno de los atrasos que tuve fue tanto y tanto y tanto que cuando nos dimos cuenta, la casa de mis papás llegó a ser hipotecada, Hipotecada. hipotecada. Ah, qué triste, Y a mí me sí. cayó de golpe, así Ajá, de susto, porque yo dije, no, es que yo no, y yo veía el sufrimiento de mi papá, el sufrimiento de mi mamá, por un tiempo el claro, reclamo, que por qué, porque, por y yo supuesto. decía, pero yo no sabía, pero claro, ese día firmamos, le digo, pero yo no sabía que era así, o sea, yo jamás voy a querer ir a poner Ujú, una ujú, casa allá, que se lleven la casa a mis papás, le digo, no, y Diosito ujú, sabe que no, yo firmé y yo pensé que eso era de cuando mis papás, ¿verdad? Si el orden así es, si ujú, Dios se los lleva, pues bueno, la casa estamos resguardadas mi hermana y yo. ujú, ujú. Y no era cualquier cosa. Ay, Ingrid, Entonces no. yo no hallaba cómo enfrentar el problema, yo veía el ofusque de mis papás, el ofusque de mi mamá, y yo decía, voy a ver cómo resuelvo, voy a ver cómo resuelvo, y no podía, porque yo quería ver de qué manera podía cubrir. Ujú, La cosa es que con el tiempo, bueno, mis papás, pudieron solucionar el problema porque ni siquiera fui yo, ellos lo tuvieron que solucionar y pero fíjate que yo quedé con una culpa tan fea. ujú, Y durante ese problema yo tuve un tormento tan feo, Susan, ujú, que eran noches amargas donde yo lloraba de la impotencia de no saber qué hacer, sí, qué triste. de que yo siempre había sido una hija buena en teoría con mis defectos y que cómo me pudo haber pasado eso y cómo me pudo haber pasado eso con mis papás. Sí, sí, sí. Entonces era un tormento horrible. Y Ujú, tanto, Susan, que nunca pensé en quitarme la vida, ni, ay, me voy a matar, no, no, pero sí deseaba yo dormirme y no despertarme. O sea, yo ujú, deseaba en lo poquito que dormía, porque me pasó ujú, todos esos síntomas, ujú. depresión, todo lo que les mencioné, Angustia, angustia, la angustia horrible, culpa. sí, ver cómo hago, si voy aquí, si voy allá, qué hago, qué hago, qué hago, y ahora mis papás qué están pensando de mí, eran muchas cosas, Ujú, pero yo cuando me lograba dormir, yo deseaba, porque era el único momento donde yo tenía paz, ujú, entonces yo deseaba como dormirme
Y no despertarte. y no despertarme o despertarme y que ya fuera, que todo hubiera sido un mal Un sueño, sueño. ¿verdad? Y bueno, costó con el tiempo de que Dios pudiera restaurarme esa parte. Yo solita tengo que reconocer que que es Diosito y yo, nos encargamos de yo de entregarle a él todo eso y ir sanando toda esa culpabilidad que entregó, porque después mis papás, como todo papá, obviamente, pues sacaron el problema adelante, nunca hubo después un reclamo, sino que bueno, no, ya después era, vamos a ver cómo salimos adelante, y no, ya, yo creo que ya se solucionó, y yo veía eso y me ponía peor, porque yo Ujú, decía, ¿cómo es posible que esta torta, mi papá es el que esté, ¿verdad? ujú, Con ese amor de padres, y bueno, y se ujú. salió adelante con todo, y Dios puso ahí la salida, gracias a Dios, pero fue una culpabilidad y un tormento que yo le puedo contar los episodios de una mente atormentada, en esta mente atormentada de Sí, qué culpabilidad, triste. de algo Ujú, que fue sin querer, ujú, ¿verdad? Sin querer afectar, pero que a mí me causó tormento. ujú. Y bueno, quizás esos relatos e historias de tu mente, pasarán por muchos que han estado atormentados, ¿qué nos pueden contar? Así es. ¿Verdad? Ujú. Y recordemos que la gente puede decir cuando hay culpabilidades inculcadas, ay, por su culpa, porque, ay, quedaste embarazada soltera, ay, porque, robaste. Ujú. Hay cosas que, bueno, Susan, estamos hablando de errores, ¿verdad? Según quien lo haya vivido, será muy Sí, grave o sí. no. Hay cosas muy graves como Mm. asesinatos, Ujú, violaciones, ujú, ¿verdad? Cosas muy graves. Y tal vez aquella persona sí se arrepintió. Va a costar ujú. mucho que los familiares de aquella persona que asesinó perdonen, Ay, sí. ¿verdad? Va a costar Ujú, mucho y es un tema largo. Si alguien llegó a violar a una persona ¿verdad? Tal ujú. vez la gente dice, "Di, qué fácil decir yo perdono". Sí, sí, sí. No, no, yo a usted no lo perdono, por mí usted que se muera. Recuerde que si usted tiene un arrepentimiento genuino, si usted tiene un vínculo con Jesús, Así es. todo lo que diga, lo que hablamos en el podcast pasado, usted no es lo que la gente dice que es. Así es. Usted es lo que Dios dice que es. Así es. Y hay varias frases, varios versículos de los muchos que pueden encontrar en la palabra de Dios, que podemos encontrar qué piensa Dios de nosotros. Dios dice que somos la niña de sus ojos. Si usted piensa que no vale nada en este momento, pues no, fíjese que Dios dice que usted es la niña de sus ojos. Si usted piensa que no es importante para los demás, imagínese que Dios dice que usted es la niña de sus ojos. Usted sabe lo sensible que son acá. Usted se pica así y usted dice, ay, porque los Ujú, ojos son sensibles. Pues ujú. así es Dios, Dios así la ve usted, una persona sensible, delicada y que es la niña de sus ojos. Qué bonito. También dice que somos la sal de la tierra. Y sal significa sazón, sabor, Azúcar, azúcar en azúcar. sal. Eso es la sal, es tener sabor, Ujú, ¿verdad? Usted es quien le pone el sabor a esa familia. ujú. Usted es quien le pone el sabor a esa relación. Usted es quien le pone el sabor a ese lugar de trabajo. Si usted no llega, todo el mundo está aburrido. Y yo sé que hay gente hoy que sabe que es esa persona, pero Su que otra personalidad es única, su es personalidad única. es única. Y otras Ujú, personas tal vez le han dicho, ay, usted no sirve, no, no, pero usted sabe que es la sal, ¿verdad? Y no estoy hablando la sal de mala suerte, no, no, estoy hablando de eso. Pruebe un arroz sin sal o pruebe una pasta sin sal o pruebe lo que sea sin sal. ujú. Cuando nos dicen que somos la sal de la tierra, se refieren a que somos esos que llevan el sabor donde quiera que estemos. Así es. Y también si en algún momento usted ha dicho, no, es que me siento, no le intereso a nadie, no le importo a nadie. También la palabra de Dios dice que somos adoptados hijos de Dios. Somos un Ujú, adoptado hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Por eso nos ujú. adoptó a nosotros como sus hijos. Usted no es nadie que no tenga ni papá ni mamá. Si en este momento su papá y su mamá no le habla, porque a veces pasan esas familias donde por muchas razones no tengo relación con mis papás, Ujú. pues recuerde que tiene un padre, usted es hijo de Dios, usted es Qué lindo. adoptado y tomado por Dios, así que usted no está solo. No, y si es hijo de Dios, es coheredero con Jesús. Significa que todo el peso de la divinidad, que todo lo bueno, lo santo, lo puro, usted también hereda eso.
que Ujú, usted no es cualquier pelado, como decimos aquí en Costa Rica. Usted tiene los tesoros del cielo, los que han sido abiertos para usted, para que los disfrute. Tesoros de sabiduría, tesoros de paz, tesoros financieros, porque usted es coheredero con Jesús. Las promesas que Dios tiene para Jesús, también las tiene para usted. Imagínese qué chiva, Ingrid. No ujú. somos cualquier cosa, tenemos herencia. Nosotros tenemos herencia de un papá que firmó y dijo, hey, no está sola, aquí tiene un respaldo, no Ujú. está solo, me levanto las mangas por él y por ella. Usted es coheredero con Jesús de las promesas del Padre. Sí, y si también sos una persona que te achacan, vienen esa gente que viene y te dice y te atormenta diciendo que ya no vales la pena, que por tener un hijo soltera o por tener tantos hijos o por haber perdido la virginidad o porque en algún momento, y no sé, tal vez eres una trabajadora del sexo. Uh -huh. Y dice, no, yo no merezco cambiar mi vida, yo ya, ningún hombre me va a ver, ningún hombre me va a amar, Dios no me va a perdonar. ¿Sabe qué piensa Dios de usted y de mí? Que somos templo del Dios viviente. Usted es un templo de Dios, porque Wow. Dios a usted la creó, porque Dios lo creó a usted. Y Uh pase -huh. lo que pase, si alguien le quiere decir que no vale nada, que no merece nada, que usted como en sí no vale, recuerde que usted es templo del Dios viviente, un Dios que está vivo, que la ve a usted. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, o Uh sea que -huh. somos un templo viviente de Dios. Así que, ¿qué más le puedo yo decir? Imagínese, también dice que somos hechura de Dios. Significa que este estuche es lindo porque Dios pensó en usted. Como yo le digo a mis hijas, Dios tomó un pedacito e hizo su nariz, hizo otro pedacito y se lo puso en sus orejas. Si son grandes, si no están perfiladas como usted quería, eso que no le quite paz. Cada uno de nosotros somos hechura de Dios. Algunas son muy altas, qué dichosas, pero tal vez no son como usted, que tiene los ojos brillantes y bonitos. Tal vez otras tienen mucho de por aquí o mucho de por allá y eso le ha creado a usted un complejo. Pero déjeme decirle que usted es como Dios quiso hacerla, como Dios quiso hacerlo. Usted es hechura de Dios y fue creado para buenas obras. Usted está aquí en la tierra con un propósito. Ahí donde usted está, Señor, ya yo no aguanto. Bueno, de repente usted está ahí con un propósito porque dice la palabra de Dios que somos hechos para buenas obras. Y ya llegará un tiempo donde Dios te va a sacar de ese lugar si es su voluntad y te va a dar otro propósito y te va a dar otra misión. Pero mientras eso llega, acuérdese que usted es linda, que usted es lindo. Párese todos los días frente al espejo y diga, yo soy hechura de Dios. Ahí, aunque esté medio mechudo, peine, se ponga hacia chotico y diga, yo soy hechura de Dios. Soy linda y soy lindo. Y no importa lo que otros digan, si usted lo cree, es suficiente. Y recordar también de que todos nosotros somos uno con Cristo. Usted Así es es. uno con Cristo, yo soy uno con Cristo. Eso quiere decir que al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, somos uno y somos parte de Cristo. No puede venir ningún tormento a su vida, no puede venir ningún tormento a su mente. Si ahora usted ha pasado en estos días, en estos meses, años, con aquellos episodios de tormento en sus vidas que no lo deja vivir, recuerde que soy uno en Cristo y somos capaces de vencer cualquier cosa que nos haya dañado en el pasado. Crea usted no en una religión. Recuerde que este podcast se llama Libre de Cero Religión. ¿Por qué? Porque esto no es para alguien religioso. Simplemente Dios no es religión, es relación, es uno con usted. Es lo que quiere, es una relación. Y no es con palabras lindas y con palabras rembombantes, decía un pastor que amo muchísimo allá de Costa Rica, no. Es simplemente con mis palabras. Yo tengo una amiga, que no va a decir el nombre, ¿ah? Pero cuando le pasa algo se agarra con Dios. Es que yo, y él se agarra, pero ¿por qué me haces esto, Dios? Y yo no sé qué, pero así se agarra. Y cualquiera diría que irreverente. No, es que ella tiene una relación con Dios que cuando también no le gusta algo, también se enoja y le dice. Y cuando está enternecida con aquel amor de Dios, viene y llora y lo abraza. Eso es tener una relación con Dios, hablar con Él siempre.
Es estar con aquello en el corazón, de estar uno hablando y no precisamente andar así en la calle, es tenerlo en nuestro pensamiento, conversar con Él. Somos uno con Cristo. Qué Así lindo. que este podcast ha sido muy lindo. Yo lo he disfrutado un montón porque hasta a mí Dios me ha hablado. Así es. Y yo espero que para usted también. Así que en este tiempo donde hay donde la gente necesita de verdad ser uno con Cristo y rechazar todos los pensamientos. Yo estos días he visto noticias de niños, suicidados, de tristeza. Hace poco escuché esta semana de un actor también que era tanto su tormento en la enfermedad que mejor decidió quitarse la vida. Ujú. Esos episodios es lo que Dios no quiere que tenga, que usted Así sepa es. quién es Él. Y no es una culpabilidad, es un arrepentimiento que usted tiene que tener con Dios y Dios todo lo sana. Si hay alguien que no lo ha perdonado, es difícil. Usted siga adelante. Usted delante de Dios se arrepintió, usted delante de Dios hizo lo que tenía que hacer y ya de ahí usted no tiene ya cómo evitar o cómo tratar de que aquella persona lo perdone. Bendígalo, llegará su momento. Ujú. Y que aquella falta de perdón que no recibió de aquella persona, sepa que de Dios sí lo tuvo y que usted está en constante restauración. Así Qué que lindo. esto fue el podcast de esta semana, de verdad. Esperemos que usted pueda compartir. Yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje, porque Así Susan es. y yo no solamente estamos hablando por hablar, es lo que hemos vivido, es lo que Dios pone en nosotros, ese don de poder hablarle a usted, a todos los que nos están viendo, para que tengan una mente sana y sean Así es. uno con Cristo. ¿Está bien, Susan? Lindísimo, esperamos que lo puedan compartir mucho como lo han hecho con esta seguidilla de cuidarnos la mente. Un beso para todos, siempre es lindísimo estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Y Desde esto aquí, es Podcast libre, Libre, Cero cero Religión. religión. Nos Nos vemos. vemos. Bye. Chao. Me gusta el productor, pero no se deja besar. Déjate, güey. Es medio que le gusta que le rueguen al güey. Porque fue Ujú, tan grande el error que yo cometí. ujú. Fue tan gran. Empieza otra vez. Ahí soy el perrito. Uno. Dame un toque porque es que ese es del vecino, pero los alborota a todos. Ya. De que disfruten muchos la ida a Igualmente, la playa, hacerte un igualmente. bronceado salvaje. No Ahí lo- salvajada, cuando viene roja. No una salvajada, un No, bronceado no. salvaje. De que, Así es. mami, que te aruño, que venga así toda sexy.